Pasé toda la mañana atando listones alrededor de los cubiertos. Mis manos temblaban un poco, tal vez por la artritis, tal vez por los nervios, pero quería que todo estuviera perfecto. La Navidad era la única vez que lograba reunirlos a todos bajo el mismo techo. Ezequiel, Norberto, Beatriz. Aunque siempre llegaran tarde, aunque sus sonrisas ya no alcanzaran sus ojos. Los tamales llevaban cociéndose desde el amanecer. Los hice a la antigua, a mano con puerco y chile rojo, como los preparaba mi madre. Las velas titilaban suavemente en el alféizar, proyectando sombras danzantes sobre fotos de cumpleaños, graduaciones, sonrisas olvidadas. Dispuse los mejores platos, que tenía blancos con bordes dorados, usados solo una vez al año. Llegaron a las 7 tarde como siempre. Ezequiel no me dio un beso en la mejilla. Norberto me dio un medio abrazo. Beatriz estaba demasiado ocupada con su celular. Llevaba un vestido de satén verde que brillaba bajo las luces demasiado elegante para una reunión como la nuestra. Pero quizá ese era el punto. Me miró de arriba abajo una vez, sin decir nada. La cena fue silenciosa al principio. Intenté preguntar por el trabajo de Norberto en una startup tecnológica, pero solo se encogió de hombros. Ezequiel estaba absorto en su celular y Beatriz ya había bebido la mitad de su vino. Lo intenté de nuevo, esta vez, sobre los planes para Año Nuevo, y Ezequiel murmuró algo sobre probablemente volar a Cancún. Así que lo dije con suavidad, como si fuera un chiste, que había tomado un trabajo extra ayudando con los impuestos de alguien para pagar los regalos de Navidad, que los 300,000 pesos que gasté este año eran mi forma de seguir sintiéndome útil. El tenedor de Ezequiel chocó contra el plato. «Lárgate», dijo alto y cortante. «Pagar cuentas no te hace familia». La sala se congeló. Miré a Norberto. Él miró sus manos. Beatriz se inclinó su perfume caro y denso. «Solo está celosa de mi mamá», susurró. «Ella no necesita recordarnos lo que da». Asentí lentamente y me levanté para rellenar la jarra de ponche. ¿No notaron el ángel de porcelana en la repisa detrás de mí, donde mi viejo celular había estado grabando desde que entraron? La batería aún tenía 4 horas. Esa noche no lloré. Lavé los platos con manos firmes, dejando que el agua hirviente enrojeciera mis nudillos. Los tamales que nadie terminó fueron a contenedores. El mantel que planché 2 veces quedó manchado con el vino que Beatriz derramó y no limpió. Me moví despacio, no por cansancio, sino porque necesitaba que el silencio se alargara lo suficiente para tragarme las palabras que me arrojaron. Arriba abrí mi laptop. Zumbó al encenderse el mismo zumbido que me consolaba en las noches tranquilas tras la muerte de mi esposo. Entré primero al portal del banco. La pantalla mostró un resumen de mis transferencias mensuales, casi 60,000 pesos cada 30 días como reloj. Asistencia para la hipoteca de Ezequiel y Beatriz, cancelada. Pago del coche de Norberto, cancelado. Ayuda con tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, primas de seguros médicos, todo cancelado. Cada cancelación sentía como cortar un hilo que había cosido en ellos durante décadas. No tenían idea de cuán profundamente me había entretejido en sus vidas. Nunca lo notaron, o tal vez sí, y simplemente no les importó. Abrí el chat familiar. Ahí estaba el historial lleno de fotos antiguas, cumpleaños, una selfie borrosa de Día de Gracias, un meme que Norberto envió la semana pasada. Mis pulgares dudaron sobre el teclado. Que ella pague los 300,000 pesos entonces. Miré el mensaje por un largo rato. Las palabras se sentían correctas, afiladas, limpias, pero no lo envié. Cerré el chat y miré la foto en mi escritorio. Ezequiel en su toga de graduación, brazos alrededor de mis hombros, sonriendo. Recordé ese día. Había faltado al trabajo y pedido prestado
para comprarle ese traje. Cerré la laptop. La casa crujió. Una corriente fría se coló bajo la puerta de la cocina, rozando mis pies. Me quedé ahí un rato, mirando la ventana oscurecida, mi reflejo tenue en el cristal. Luego caminé al armario del pasillo, alcancé detrás de los abrigos y saqué una maleta pequeña. El polvo se adhería al asa de cuero. La puse junto a la puerta principal. Cuando el sol se extendió por mis ventanas, ya me había duchado vestido y preparado un café que no bebí. Mi celular vibró una vez, luego otra, y no paró. Primero llegaron los mensajes cortos secos, cada vez más frenéticos. Ezequiel, mamá. Cambiaste algo con el pago automático, Beatriz. ¿Por qué me llama la hipotecaria? Esto es muy poco profesional. Norberto. Oye, creo que hay un problema con el préstamo de mi coche. Luego comenzaron los buzones de voz. Uno captó mi atención. La voz de Ezequiel, aguda pero temblorosa. ¿Mamá? ¿Por qué dicen los bancos que nuestros pagos rebotaron? ¿Qué hiciste? No respondí. Vertí el café frío por el fregadero y arrastré mi maleta hasta la puerta. Las ruedas tambaleaban contra la banqueta agrietada mientras caminaba al bordillo. Llamé un taxi y le dije al conductor que me llevara al centro. Cuando preguntó qué hotel, sonreí. El que tiene un piano en el vestíbulo, dije. Alzó las cejas ligeramente. No expliqué. A las 11 el SUV de Ezequiel y Beatriz ya no estaba. El equipo de embargo trabajó rápido. Escuché después que Beatriz salió descalza gritándole al conductor, jurando que debía ser un error. No lo era. Mientras ellos se desesperaban, yo estaba en un sillón de terciopelo en el vestíbulo del Gran Azúcar, un lugar al que solo había ido una vez cuando entregué formularios de impuestos para un antiguo cliente. La recepcionista me llamó señora y me ofreció agua con rodajas de pepino. Entregué mi identificación y la tarjeta de crédito ligada a una cuenta que ninguno de ellos conocía. Cuando deslizó la tarjeta de acceso por el mostrador, dijo: «Disfrute su estadía, señora Serrano». Asentí, pero no sonreí. La suite daba al río. Tenía una tina profunda, orquídeas frescas junto a la ventana y cortinas gruesas que bloqueaban el mundo. Puse mi maleta junto al armario y dejé que el silencio me envolviera. En el escritorio coloqué mi celular y desactivé las notificaciones. Luego saqué el cuaderno donde había escrito cada deuda que había cubierto por ellos. Subrayé cada línea con tinta roja. Hubo un tiempo en que saltarme el almuerzo no se sentía como sacrificio. Me sentaba en la sala de descanso con una taza de café instantáneo, sonriendo, mientras los demás sacaban sus sándwiches y sobras. Preguntaban: ¿no tienes hambre, Almira? Y yo reía y decía: demasiado ocupada para comer. La verdad era que los libros de texto de Ezequiel ese semestre costaban más que mi renta. Lo hice funcionar. Siempre lo hice funcionar. Recuerdo el día que entró a una universidad prestigiosa. Me dio la carta de aceptación con manos temblorosas. «Lo logramos», mamá dijo. Lo abracé tan fuerte que jadeó. «Nosotros», como si lo supiera. Como si realmente viera cuántas noches pasé enterrada en números, haciendo impuestos para vecinos, dando tutorías a medio tiempo, recortando cupones como si fueran oraciones. Cuando Norberto empezó su negocio, fui la primera en creer en él. Cuando colapsó en su tercer año, vendí la única joya real que tenía mi anillo de compromiso. Le dije que era solo cosas, y lloró cuando le di el cheque. «Te lo devolveré, mamá», dijo. Nunca lo hizo. En algún momento mi ayuda se volvió esperada. La gratitud se desvaneció. Las peticiones se multiplicaron. Dejé de comprar zapatos nuevos. Usé el mismo abrigo de invierno por 8 años. Me corté el cabello yo misma. Nunca me quejé, ni cuando la calefacción se descompuso, y me puse 3 suéteres, ni cuando tuve gripa, y aún así fui a hacer los impuestos de Beatriz gratis. Todo lo que pedí fue ser incluida, ser tratada como alguien que importaba más allá de lo que podía ofrecer.
Pero cada vez que mencionaba lo duras que habían sido las cosas, cuánto decían, ¿por qué siempre sacas eso? O, ¿no es una competencia, mamá? Actuaban como si mis recuerdos fueran vergonzosos, como si contar los sacrificios fuera manipulador. Pero nunca quise una medalla, solo no quería ser invisible. Sentada en la cama del hotel pensé en todas esas comidas no consumidas, todas las cosas que dejé de lado para que ellos tuvieran más. Y luego recordé algo más, algo que ellos no sabían. Fue algo en la voz de Beatriz, esa noche cortante superior, lo que se quedó conmigo. Solo estás celosa de mi mamá. Ese tono presumido, como si yo estuviera por debajo de ella, como si nunca pudiera estar a su altura. No me importaba la riqueza, no realmente, pero algo en cómo lo usó como arma me hizo dudar. Así que hice una llamada. Un viejo cliente Martín me debía un favor. No era ostentoso, pero sabía encontrar cosas, silenciosamente, legalmente, con discreción. Le di un nombre, Celestina Paredes, la madre de Beatriz, supuesta reina del lujo, la mujer que Beatriz blandía sobre mí como un trofeo. No tomó mucho tiempo. Martín me envió un PDF delgado, solo 10 páginas, pero cada línea era oro. Celestina había declarado bancarrota 2 veces en los últimos 10 años. Actualmente trabajaba medio tiempo en una tienda de muebles de liquidación en las afueras, ganando apenas por encima del salario mínimo. Su casa, un dúplex rentado con 2 pagos atrasados. Su coche era arrendado. Sus joyas, según el último expediente de divorcio, fueron tasadas, ninguna era real. Todo zirconitas y cadenas bañadas. Leí el archivo 2 veces. Luego me recosté y me permití reír. No fuerte, no amargamente. Solo en silencio, aliviada tal vez. No porque estuviera en apuro, sino porque la mentira estaba finalmente en mis manos. Beatriz, que ni siquiera levantó la vista de su celular para agradecerme la cena de Navidad, había construido toda una personalidad en torno a una fantasía, y yo dejé que me hiciera sentir pequeña por eso. 2 días después, Beatriz publicó una foto de ella y Celestina en Instagram. Estaban en una fiesta navideña, copas en mano, sonriendo bajo candelabros. El pie de foto decía tan orgullosa de ser su hija, una verdadera reina. Hice clic en el corazón y di me gusta. Luego abrí la sección de comentarios y escribí 3 palabras: la elegancia corre profundo. Eso fue todo. Pero sabía que Beatriz lo vería. Leería entre líneas. Se preguntaría si yo sabía. Y lo mejor era que aún no había terminado. La casa en la avenida Nogales siempre se sintió más como museo que como hogar. Ezequiel y Beatriz se mudaron hace 5 años tras rogar que era la única forma de mantenerse a flote. Los dejé, por supuesto. Incluso ayudé a renovar la cocina. Beatriz insistió en encimeras de mármol, dijo que el laminado era para quienes se rindieron. No discutí. Les permití cambiar las cortinas, repintar las paredes, colgar su foto de boda sobredimensionada sobre la chimenea. Pero una cosa nunca cambié, nunca toqué, nunca firmé la escritura. Tras la muerte de mi esposo, la casa pasó completamente a mí. Había planeado transferirla a Ezequiel. Incluso llenamos algunos papeles, pero nunca los presenté. Algo en cómo Beatriz me habló incluso entonces me hizo dudar. Tal vez lo supe incluso antes de que se volvieran crueles. Saqué la carpeta manila que acumulaba polvo en el cajón de mi recámara. La tarjeta del abogado seguía sujeta dentro. Lo llamé, concerté una cita y llevé los documentos originales. Los revisó, asintió una vez. Nunca transferiste el título. Es tuya, Almira. En días, él gestionó la venta. La semana siguiente, apareció un pequeño letrero blanco y azul en el césped en venta por el propietario. No se los dije. Pero Beatriz lo descubrió cuando una pareja en un híbrido llegó al camino para una visita. Ezequiel apareció en mi hotel antes de que terminara mi té. «No puedes hacer esto», dijo con la voz quebrada.
Es nuestro hogar. Doblé el folleto inmobiliario y lo puse a un lado. No dije con calma, es mi hogar. Solo les dejé vivir en él. Negó con la cabeza, como un niño que dejó caer algo que creía irrompible. Dijiste que era nuestro. No respondí, tú lo asumiste. Cuando se fue, no azotó la puerta, no gritó. Solo parecía cansado. Vacío. Esa tarde firmé la aceptación de una oferta en efectivo. El cierre estaba programado en 10 días. No envié la grabación completa. Hubiera sido demasiado. Solo 2 clips cortos suficientes para revelar carácter, no para destruirlo. Uno era Beatriz, inclinándose y diciendo, solo estás celosa de mi mamá. El otro era Ezequiel, más fuerte, más enojado. Pagar cuentas no te hace familia. Recorté el audio. Añadí marcas de tiempo y envié los archivos al empleador de Beatriz desde una cuenta de correo temporal que creé esa mañana. Sin nombre, sin explicación. Solo el asunto. Pensé que deberían escuchar cómo habla su liderazgo sobre los mayores. No esperaba respuesta. No la necesitaba. 2 días después, revisé la página social de su empresa. El perfil de Beatriz había desaparecido. Para el fin de semana, su nombre fue retirado de la lista de liderazgo. El Instagram, que antes rebosaba de selfies filtradas y citas motivacionales, se quedó en silencio. Ese mismo día, compré una blusa de seda. Hacía décadas que no compraba nada nuevo que no fuera de liquidación. Dejé que la vendedora de la boutique se desviviera por mí, trayendo diferentes colores, diferentes cortes. Salí con 2 vestidos, 3 blusas y una satisfacción que el dinero solo no podía comprar. Luego reservé un día completo en el spa. Facial, masaje, manicura. Me permití disfrutar del calor del contacto humano, sin urgencias, sin deudas detrás. Cuando la masajista preguntó si tenía tensión en los hombros, casi me reí. Ya no le dije. De vuelta en el hotel, me puse una de las blusas nuevas y me senté en el escritorio junto a la ventana. El sol se ponía sobre el horizonte de la ciudad. Abrí mi cuaderno de nuevo, no para tachar cosas esta vez, sino para escribir algo nuevo. El cierre no siempre llega con una disculpa. A veces entra silenciosamente, luciendo perlas. Cerré el cuaderno y tomé el teléfono. No para llamar a Ezequiel o Norberto. Tenía a alguien más en mente. La prima que hablaba demasiado, la que siempre estaba lista para avivar el drama en el brunch. Sabía exactamente qué decirle. No me lo pidieron directamente. Ezequiel llamó a mi hermana pensando que no le respondería, y tenía razón. Dejó mensajes llenos de un vago pesar y charlas sobre malentendidos salpicados de preocupación por mi bienestar. Beatriz envió un mensaje con un emoji de corazón y las palabras «¿Podemos hablar como familia?». Al final dije que sí, pero no en mi casa ni en la suya. Le pedí a mi hermana Cora que organizara. Dudó al principio, pero aceptó tras escuchar mi tono. «No es una reunión», le dije. «Es un ajuste de cuentas». Llegué temprano, vestida con una elegancia discreta. Traje negro, aretes de perla, nada ostentoso, pero ni un hilo que ellos hubieran visto antes. Cora abrió la puerta y jadeó. «Pareces alguien a quien nunca se atreverían a decepcionar», susurró. Sonreí. Exacto. Ezequiel y Beatriz llegaron juntos, sus expresiones cuidadosamente compuestas. El rostro de Beatriz estaba tenso por los nervios. Ezequiel abrió los brazos a medias hacia mí. Di un paso atrás y saqué 3 sobres de mi bolso. Uno para cada uno y uno para Norberto, quien convenientemente dijo que no podía venir. Los repartí sin decir palabra y me senté en el sofá frente a ellos. Abrieron los sobres lentamente. En el primero, una actualización notariada que los eliminaba de mi testamento. En el segundo, una hoja de cálculo detallando cada peso que había pagado por ellos en los últimos 15 años, hipotecas, colegiaturas, pagos de coches seguros. Una línea roja, al final, marcaba transacción final. En el tercero, una foto impresa de mi suite,
En el hotel Lujosa, aireada con vista al agua. No estoy enojada, dije cruzando una pierna sobre la otra. Estoy desinteresada. El rostro de Ezequiel se torció, pero no dijo nada. Beatriz parecía querer hablar, pero no le di la oportunidad. Me levanté, tomé mi bolso y le agradecí a Cora por el té. Antes de salir, me giré una vez más hacia ellos y añadí: la próxima vez que quieran algo de mí, pregúntense qué obtendría yo a cambio. Salí por la puerta sin mirar atrás. El taxi estaba esperando. Las luces de la ciudad titilaban a través de las ventanas de piso a techo, esparcidas por el río como chispas, sin dónde aterrizar. Me senté acurrucada en un sillón de terciopelo con una taza de té de manzanilla, mi celular boca abajo en la mesa auxiliar. Había apagado el timbre hacía días, pero el zumbido no paraba. Finalmente lo volteé y revisé las notificaciones. Medios de comunicación, podcasts, hasta un programa matutino que veía mientras doblaba ropa quería una entrevista. Los titulares eran similares. Madre corta, lazos con familia desagradecida. Mujer jubilada reclama su poder. Matriarca se convierte en millonaria en silencio. No respondí. Al navegar por redes sociales, vi que la empresa de Ezequiel había eliminado su perfil de su sitio web. Una publicación en LinkedIn de un ex cliente lo llamó éticamente comprometido. La boutique de Beatriz pasó de contenido semanal de moda a una cuenta en blanco. Un tuit de alguien que trabajó con ella decía: trata a las personas como accesorios. Tomé un sorbo de té. Se había enfriado, pero no me importó. No era venganza, no realmente. No necesitaba que los castigaran. Solo necesitaba espacio para respirar sin que sus expectativas me aplastaran el pecho como un impuesto que nunca podría saldar. Habían tomado mi amor y lo empaquetaron como obligación. Convirtieron mi cuidado en una cuenta que resentían. Todo lo que quería era ser parte de sus vidas, como persona, no como cartera, no como plan de respaldo. El silencio en la suite era decadente. Nadie pidiendo favores, sin voces altas, solo el suave zumbido del ventilador y el tic-tac de mi reloj. Miré la habitación, la bata colgada en la puerta del baño, las pantuflas bajo la silla, la botella de vino que no había abierto. Esto no era una vacación, era un renacimiento. Saqué una página limpia de mi cuaderno y escribí una sola frase: la paz no es silencio, es la libertad de no ser necesitada por las razones equivocadas. Luego abrí el cajón y saqué el sobre que había mantenido oculto hasta ahora el marcado con el nombre de Nolberto. La primavera llegó silenciosamente. Compré una casita junto a un lago a las afueras de Morelia. La agente inmobiliaria pareció sorprendida cuando pagué en efectivo, pero no hizo preguntas. La casa tenía persianas desgastadas y un porche que crujía en protesta, pero era mía, completamente mía. Pinté las paredes con colores cálidos y acogedores, amarillo girasol en la cocina turquesa, profundo en el rincón de lectura. Volví a pintar algo que no hacía desde antes de que nacieran los chicos. Primero paisajes, luego rostros que no conocía, pero que de alguna manera sentía familiares. Aprendí a hacer pan de masa madre desde cero. El primer pan fue un desastre. El segundo fue aceptable. Para el quinto ya no extrañaba el pan de tienda. El celular aún vibraba de vez en cuando. Ezequiel con sus disculpas torpes, Nolberto con actualizaciones vagas, Beatriz con silencio y luego, extrañamente, una foto de un ultrasonido que no pedí. Dejé de responder, no para castigar, solo para preservar lo poco de mí que había recuperado. Una mañana, un productor de una estación de radio local llamó. Habían seguido la historia y me pidieron hablar al aire. Rechacé las primeras 3 veces. Luego dije que sí. No era por atención. Era por reclamar mi voz públicamente por fin. Hicieron preguntas corteses.
sobre la familia, sobre el perdón, sobre soltar. Y al final el conductor se inclinó y preguntó: ¿los extrañas? Hice una pausa, no para dramatizar, solo para buscar la honestidad. Extraño la versión de ellos que pensé que existía, dije. La frase quedó en el estudio por un momento antes de que el conductor continuara, pero sabía que resonaría con los oyentes. Había resonado conmigo por meses. Esa tarde caminé hacia el lago y me senté con los pies en el agua. La superficie reflejaba a una mujer que por fin reconocía una que no estaba doblada por la culpa o el sacrificio, una que ya no necesitaba explicar su valor. Y mientras el viento soplaba sobre el agua, me susurré la verdad que había esperado décadas para decir en voz alta: darte no te hace familia. El respeto sí,